Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Un placer inmenso estar de nuevo un miércoles más con todos ustedes. Estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y tenemos preparados, como siempre, dos temas muy interesantes. Eso al menos creemos nosotros, y ustedes serán los que nos dirán si es así o no es así. Pero antes de presentarles los temas, yo quiero presentarles a los queridos tertulianos que tienen la amabilidad de acompañarnos en el día de hoy. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días y encantado de estar aquí con todos vosotros. Don Escolástico González, buenos días. Buenos días, Julián, en este día tan significativo por el 23 de febrero, no sí, hemos de olvidar. Ya alguno nos ha recordado en las redes sociales que hoy es el 23 de febrero y que es una fecha, no sé si decir fatídica para la historia de España. Sin lugar a dudas, creo que lo es, que fue una mala fecha para la historia de España. Sin embargo, las noticias de la semana no nos han permitido poder dedicar más tiempo al 23 de febrero como hubiera sido quizás en otro momento. Lo sopesé. Lo que pasa es que están los ánimos un poco subidos de tono, ¿verdad? Porque cuidado cómo está el país, ¿eh? Sin lugar a dudas, estamos que no damos abasto a ver los periódicos. Don Manuel Alarcos, Pollito Rojo, buenos días. Pues muy bien, pues muy contento de estar aquí una vez más. Saludar a los oyentes de Onda Cero y a los televidentes y Más Televisión y a todo el personal de aquí de la tele y a mi amigo Máximo, que es un amigo que me he echado ahora, que le prometí que lo iba a saludar. Y desde las ondas y desde la tele los saludo, es un viejete. Está bien que te eches amigos. Y a todos mis vecinos de las 600. Don Mariano Rodríguez, buenos días. Buenos días, Julián. Pues un placer, como siempre. Aunque la fecha hoy, histórica, bueno, marca un día, un antes y un después. Pues dicho esto, presentados los tertulianos, si les parece, les presento ya el primero de los temas de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el AVE. La historia de la provincia de Ciudad Real, y fundamentalmente Ciudad Real, capital y Puerto Llano, se escribe en materia de comunicación con un antes y un después del AVE. El AVE ha sido un motor de crecimiento y un acercamiento envidiable hacia la capital española y hacia la capital andaluza. Voy a preguntar distintas cosas y iremos desarrollando estas preguntas, ¿no? Porque factores como la crisis económica y después la pandemia han hecho disminuir alarmantemente los viajeros. ¿Alguien ha analizado la situación y, en todo caso, cuál sería su resolución? ¿Ha faltado una buena planificación en las ciudades de Ciudad Real y Puerto Llano acorde a lo que significa esta comunicación maravillosa que supone el AVE? Y, en todo caso, también preguntaré si es un transporte caro o, dicho de otra forma, es la calidad del medio equiparable al precio que se paga por el servicio. Don Manuel Tabas. Pues contestando a tu introducción, efectivamente, la historia de la provincia de Ciudad Real se escribe con ADE y AVE. Y eso no lo debemos olvidar. Pero también tenemos que recordar que el AVE no iba a parar aquí. El AVE solamente iba a tener una parada en Córdoba. Gracias a un alcalde visionario en ese tiempo, que era Lorenzo Salas, que fue alcalde. Selas. El primer alcalde democrático, fue alcalde por UCD, fue independiente y en la última etapa por el PSOE, que vio que la provincia no se desarrollaría si el AVE no pasaba por aquí. Y cogió de la mano a Pepe Bono y cogieron un tren y se fueron a Madrid. Un tren que entonces tardaba 3 horas en llegar a Madrid. O bien cogieron un coche por carretera, muy malas carreteras, y de esto creo que sabe mucho nuestro Pollito, cuando no había autovía. La primera que se hizo fue en el 2003. Y cuando la única autopista que teníamos, que era la de Madrid-Andalucía, nos quedaba casi 50 kilómetros. Y se presentaron en Madrid, en el despacho de José Barrio Nuevo, que entonces era ministro de Transporte. Y gracias a esa gestión de despacho se consiguió que el AVE parase en Ciudad Real y Puerto Llano. Y fue el despegue de nuestra provincia. Bueno, la lucha de Puerto Llano, si comenzamos con la historia, también se debe a Ramón Fernández de Espinosa. Efectivamente.
¿Y qué pasó? Renfe no estaba de acuerdo con eso, y eso nos lo explicará mejor Escolástico, porque ya tomo sus palabras. Renfe creía que iba a ser un fracaso total, que no iban a tener más de 300.000 viajeros al año, y sin embargo la cifra en solo un año se triplicó. Y la única contestación, ¿verdad?, Escolástico, que dio Renfe fue que los manchegos nos subimos a todo lo que se mueve. ¿Es o no es correcto? Ay, si supiese Renfe los manchegos cómo nos movemos. Y entonces ya la historia viene aquí. Indudablemente quien más sabe de este tema es nuestro amigo Escolástico, y vamos a ver que él nos hable largo y tendido sobre Pues esto. damos la palabra a Escolástico González. Bueno, muchas gracias. Yo no soy quizás la persona que más sabe, como bien como dices, ¿no? Soy una persona que ha participado en el proyecto y en la gestión durante este tiempo, y me voy a permitir dar mi opinión, ¿no? Comparto las palabras que has dicho iniciales, de que el AVE inicialmente, el NAFA, que era como se llamaba, el nuevo acceso ferroviario a Andalucía, no tenía prevista su parada ni en Ciudad Real ni en Puerto Llano. En aquel momento el AVE nace fundamentalmente como modo de transporte para competir con el avión, y se buscaba una reducción máxima de tiempos de punto a punto. Y el punto a punto era en aquel momento Madrid-Sevilla, porque también se hacía de cara a la Expo del 92. Sin lugar a dudas, cuando aquello saltó al boletín oficial y se descubrió que no iba a tener paradas en Ciudad Real y Puerto Llano, alcaldes en este caso, el que has nombrado, Lorenzo Selas, se puso rápidamente en contacto, un alcalde independiente, un alcalde que en aquel momento era independiente, pero tengo que reconocer que absolutamente todas las fuerzas políticas de aquel momento se pusieron de su lado para reivindicar la parada del AVE, ¿no? Tanto Diputación como Cámara de Comercio, Junta de Comunidades, con las personas que ya conocemos que las gobernaban en aquel momento, y se lanzaron a Madrid a que el AVE pudiera parar en Ciudad Real, ¿no? Y es un éxito, porque no solo se consiguió la parada de Ciudad Real, sino también la parada de Puerto Llano, ¿no? Quizás la de Puerto Llano con alguna limitación, porque el hecho de que pasara en Puerto Llano por el mismo trazado significaba utilizar alguna curva de las existentes, y lógicamente aquello supuso una limitación, sobre todo de tiempo en su momento. Pero bueno, esa es la historia. Yo creo que el AVE, más que hablar de la historia, lo que tenemos que hablar es del futuro que puede aportar el AVE a estas ciudades y a esta provincia, ¿no? El AVE es una revolución en los modos de transporte, sitúa a Puerto Llano y a Ciudad Real a 1 hora y 5 minutos a Puerto Llano y a menos de 1 hora a Ciudad Real, lo cual, bueno, pues es una auténtica revolución, acostumbrados a tener tiempos de viaje por carretera de más de 2 horas y media y por ferrocarril en aquel momento de más de 3 horas, ¿no? Pero el AVE, lógicamente, también sitúa a Puerto Llano y a Ciudad Real, los conecta con otras muchas ciudades de España, es decir, la conexión que tiene Puerto Llano en este momento con Córdoba, Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, por el norte con Zaragoza, Barcelona, etcétera, da una potencialidad tremenda. Es decir, y luego en el AVE también hay que distinguir 2 grandes tipos de servicio que no existían al principio, cuando el AVE se creó en el 92, pero que rápidamente los que tuvimos la suerte de estar allí vimos la oportunidad de crearlos, como son los servicios públicos que pueda prestar para evitar que muchos ciudadanos se desarraiguen y puedan seguir viviendo en esas ciudades y trabajando en Madrid, pero también la conexión con el resto de España para muchas otras actividades de tipo turístico o económico, porque estar a 1 hora y media de Málaga o a 1 hora y cuarto de Sevilla da una potencialidad, sin lugar a dudas, tremenda. Creo que el AVE está ahí, el AVE ha contribuido a muchas cosas en la ciudad, pero también ha sido el fracaso de grandes proyectos en la ciudad, Es decir, me gustaría ponerlo sobre la mesa para que con mis compañeros tertulianos poder analizarlo, porque gracias al AVE llegaron grandes proyectos como el aeropuerto, que es un fracaso y que lo conocemos todos y sabemos cómo está. Llegaron grandes proyectos como el Reino de Don Quijote, otro proyecto fallido, y que se enterraron en él muchos millones de euros. Y olvidado. Fallido y olvidado, que algún día tendremos que hablar de ello, sin ¿no? duda, sin duda.
Y llegaron al campo de gol también que había entre Ciudad Real y Puerto Llano, otro proyecto también olvidado y fracasado, ¿no? Estos proyectos llegaron de la mano del AVE y fracasaron también en un momento determinado. ¿Qué hemos hecho mal? Bueno, pues creo que algunas cosas se podían haber hecho de forma distinta, cuanto menos, ¿no? Pero, como decía cuando hablábamos del aeropuerto, lo importante no es lo que se haya hecho mal, sino que tenemos una oportunidad para poder hablar en el futuro de lo que el AVE representa en estas ciudades y cómo poder abordar el futuro. Porque el ferrocarril seguirá estando ahí los próximos 50 años y las ciudades tienen que aprovecharlo, cosa que hasta ahora se ha hecho muy poco, tanto en una como en otra ciudad. Y muy poco también en favor de la propia provincia. Pollito Rojos es de las personas que sin duda alguna utilizaba el tren Puerto Llano-Madrid y tardaba 5 horas. Pues efectivamente así es. Hoy quiero hacer mención, porque es historia, porque pasado mañana, día 25 de febrero, se cumplen 27 años del trágico accidente que hubo en Santa Elena de Peñaperros, donde murieron 2 maquinistas. Esto lo cuento, parece que no tiene ninguna relación con el AVE, pero es para comparar los trenes de aquellos tiempos con lo que es el AVE hoy. Cuando yo estaba en la Federación de Transportes, pues ni siquiera sabíamos que se iba a llamar AVE, porque nosotros teníamos como referencia el TGV francés y esa referencia que teníamos. Luego salió lo de Alta Velocidad Española, que quedó muy bonito. La verdad es que fue un acierto el nombre de Alta Velocidad Española. Y tengo que decir que por primera vez en la historia de España se produjo algo inusual. Y es que el AVE de Madrid-Sevilla llegó 16 años antes que a Barcelona. O sea, por primera vez Andalucía estuvo por delante de Barcelona, cosa totalmente inusual. Eso fue debido, sin duda alguna, por la Expo 92. Correctamente. Pero fueron 2 grandes éxitos para los andaluces, la Expo 92 y la estación de Santa Justa. Luego ya le haré algunas preguntas más a mi querido compañero escolástico, pero por ahora pues creo que esta es la introducción. Pues don Mariano Rodríguez. Bueno, yo en primer lugar felicitar a Escolástico por la exposición que nos ha hecho sobre el tema de conocimiento que tiene del tema del AVE. Y en segundo lugar, agradecerle porque quiero que nuestros oyentes de IMAX Televisión y sobre todo la gente joven de Puerto Llano vean que el AVE a Puerto Llano no llegó gratis. O sea, no sé, hubo que, como siempre, todo lo que ha llegado a Puerto Llano nosotros hemos tenido que reivindicar y hemos tenido que luchar por conseguirlo. A partir de ahí, la llegada al AVE a Puerto Llano transformó la ciudad, tanto la ciudad de Puerto Llano como la de Ciudad Real. ¿Por qué la transformó? Pues muy sencillamente. En primer lugar, la unión que teníamos con el sur y la unión que teníamos con el centro de Madrid, a una distancia equivalente a, como ha dicho el Escolástico, a 1 hora. ¿Qué daba lugar a eso? Pues muy fácil. De que gente que se desplazaba a trabajar y que tenía que pernoctar en esas ciudades volvía cada día a Puerto Llano. ¿Por qué? Porque la distancia esa de 1 hora es lo que en Madrid te sale de tu casa al trabajo. Entonces eso compensó de que la gente, sobre todo la gente de la hostelería, se quejó porque gente que venía acá a Puerto Llano, que pernoctaba durante toda la semana, de lunes a viernes, y volvían a su casa el viernes a mediodía, resulta que con la llegada del AVE cada día iban y volvían a su casa, a esa distancia de Madrid. Luego también el AVE nos ha traído, además de eso, una mejora de la calidad de vida a la gente de Puerto Llano. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, el AVE te quita tráfico de coches, te quita tráfico de carretera, te quita... Discúlpame un segundito, hay un WhatsApp que dice que el origen del AVE a Sevilla fue dado y gracias a la Expo 92, si no, no habría pasado por Puerto Llano y Ciudad Real. Bueno, el proyecto antes del AVE, el proyecto estaba, como he dicho, Escolástico, el proyecto estaba en la alta comunicación, estaba hecho. El AVE coincidió, pues pasaba bueno, por Puerto Llano y por Ciudad Real, pero no paraba. Pero bueno, ahí está la gestión que hicieron los alcaldes, en este caso Ramón Fernández Espinosa, porque si os dais cuenta, las estaciones del AVE son todas iguales, menos la de Puerto Llano, que se hizo posterior
con la negociación de los alcaldes. Bueno, incluso con cambió Cela. de lugar, cambió un poquito de lugar, se desplazó pero- un poquito. pero que de momento- Había ciertas, y eso nos explicará Escolástico, ciertas dificultades por la curva que hay a la entrada Sí, de, pero de que la no se estación. recogía. Se consiguió la estación y con la estación pensábamos que se iba a parar, pero que el AVE, con la estación nueva no iba a parar el AVE. El AVE hubo que seguir negociándolo para Quiero que parara el AVE en aprovechar Puerto Llano. un inciso, ya que estamos hablando del Pisuerga que pasa por Valladolid, que en Talavera de la Reina están viendo que están exigiendo que la estación del AVE, cuando llegue allí, pues realmente no divida a la ciudad. En Puerto Llano sí dividió, y en dos barrios, el sur y el norte, la ciudad de Puerto Llano, y la dividió la estación del AVE, que Renfe en todo caso siempre se negó a hacer una estación nueva. Eso es una reivindicación y yo te puedo hablar del tema porque he estado presencialmente allí en Talavera de la Reina reivindicando con ellos de que la estación del AVE no puede ser como aquí, la vena Horta que separa Puerto Llano en dos núcleos. No, allí en Talavera llevan muchísimos años pensando que la estación de Talavera tiene que estar soterrada. Hay un para que- movimiento SOS Talavera que está reivindicando Efectivamente. Y yo, esa como situación. representante de la Federación Regional de Vecinos, he reivindicado con ellos mucho tiempo, sobre todo el tema ese de que la estación de Talavera quieren que esté soterrada. Escolástico, Manuel y Dice Escolástico. Mariano también, lo que perdimos en viajeros que pernoctaban aquí, también lo ganamos en muchas personas que con el boom del ladrillo se trasladaban a Madrid y trabajaban en Madrid. Muchas personas de Argamasilla, de Almodóvar y demás de los pueblos, incluso de Puerto Llano, se iban en el AVE a Madrid. Entonces existían los famosos estos, no sé si eran mensuales o semanales, que te comprabas un bono y acudías allí. Pero el problema es, como muy bien ha dicho Escolástico, es que a lo mejor no se ha sabido aprovechar el potencial que tenía ese AVE. Ten en cuenta que nosotros, después de China, somos el segundo país con más líneas de alta velocidad. El país que más fondos ha recibido de la Unión Europea para esas líneas. Hablan de más de 3.000 líneas de kilómetros cuadrados de líneas que tenemos de ferrocarril, pero sin embargo, según las estadísticas, son 15 viajeros nada más los que tenemos por kilómetros, mientras que, por ejemplo, Francia tiene 50 y Alemania tiene 87. Ese es un potencial que no se ha sabido aprovechar. Y ya entroncando con lo que decía Escolástico, con el reino de Don Quijote, con el fallido aeropuerto, con el fallido campo de golf y demás, el problema que tenemos es que siempre no se evalúa bien lo que es coste y lo que es beneficio, sino que muchas veces las obras públicas se hacen con arreglos a consideraciones políticas y dependiendo de quién gobierne en cada momento. Ese es el problema. Consideraciones sociales también. También. Escolástico. Sí, bueno, quizás un poco primero respondiendo al televidente que nos mandaba el WhatsApp. El acceso ferroviario a Andalucía estaba previsto un cambio desde la Segunda República. Ya se preveía un nuevo acceso ferroviario a Andalucía, ¿no? Con una nueva infraestructura. Despeñaperro siempre ha sido un cuello de botella para el ferrocarril y aquello había que salvarlo. Es verdad que llegada la democracia y llegada la Expo, aquello precipita y cambia las cosas y se hace una línea directísima entre Madrid y Sevilla. Pero tenemos que recordar dos cosas. Aquella primera línea directísima que había estaba hecha en el mismo ancho convencional que había en todo el país, que era el ancho ibérico, por el que los trenes solo pueden circular por España y no pueden salir de España al resto de Europa, ¿no? Y en aquel momento se tomó también la decisión, con aquel ministro al que hacía mención antes, que era José Barrio Nuevo, se tomó también la decisión del cambio de ancho de vía, para pasar del ancho ibérico, conocido como convencional, al ancho UIC o ancho europeo. Y fue en ese momento del ancho europeo cuando, lógicamente, se detectó precisamente que no pasaría por Ciudad Real, que pasaría por Ciudad Real y Puerto Llano, pero que no tendría paradas previstas para ello. Con relación a la estación de Puerto Llano, también decir que el trazado es el mismo. El trazado ferroviario es el mismo que había, es decir, la ciudad ya estaba dividida entonces por el ferrocarril y pasaba por ahí, no se utiliza el mismo trazado. La falta de una variante por la situación de premura de tiempo que había también en aquel momento cuando se detecta y por la orografía de la propia ciudad impide que lógicamente se haga esa variante y se utiliza el mismo trazado que tiene la ciudad, y la ciudad no es que la divida el AVE, ya estaba dividida anterior al AVE. Y bueno, puede haber otras propuestas en su día de trazados alternativos o de soterramientos, pero se utilizó el mismo Escolástico, trazado. otro WhatsApp que dice: los primeros vagones del AVE eran de una gran calidad y fueron inmediatamente cambiados cuando se pusieron las lanzaderas por otros de peor calidad.
Que, por cierto, ¿por qué se llamaban Metesaca? Bueno, a ver, haciendo un poco de memoria, los primeros trenes que llegan a España en el AVE, que es un contrato, recordar que en aquel momento se llamaba contrato del siglo, que es un contrato que se adjudica a una empresa francesa, que es Alstom, para fabricar 24 trenes. Aquellos 24 trenes había un periodo de 2 años para entregarlo. Y se hizo la Expo realmente solo con los 12 primeros trenes que llegaron de Francia, los otros 12 no estaban entregados todavía. Y cuando finalizó la Expo, donde el éxito había sido tremendo y todos los trenes habían ido llenos todos los días y a todas horas, pues lógicamente yo recuerdo, siempre cuento la misma anécdota, había un artículo en ABC en aquella época que escribía Jaime Campmany, lo recordaréis los más mayores, que decía que los aves están varados en la estación de Atocha igual que ballenas en una playa, ¿no? Bueno, entonces aquello, finalizada la Expo y teniendo que venir todavía más trenes, se decidió con la dirección comercial en aquel momento y a instancias también de los alcaldes de Lorenzo y del alcalde de Puerto Llano, establecer un servicio exclusivo para las ciudades más cercanas a Madrid, que eran los que empezaban a tener una demanda creciente y hacía que las plazas desde Puerto Llano hasta Sevilla fueran vacías en una gran parte. Venían ocupadas todas desde Madrid hasta Puerto Llano, Ciudad Real, Puerto Llano, pero luego continuaban vacías hasta Sevilla. Y a la inversa sucedía lo contrario. Venían vacías hasta Puerto Llano y se empezaban a llenar en Puerto Llano y Ciudad Real, por consecuencia de una compra anticipada que se hacía en aquel momento. Entonces se establece un servicio que se llama lanzadera, donde se destinan 3 trenes expresamente de los mismos trenes que iban a Sevilla, se destinan 3 trenes expresamente para este servicio de las lanzaderas, de lo que hoy conocemos como el modelo Avan o los trenes Avan que hay. Y esos 3 trenes se crea un modelo de abono, de viaje, que permite ir a los viajeros más recurrentes todos los días a Madrid. Y se establece a partir de ahí un crecimiento en esos trenes al margen del AVE, en esos trenes específicos de Ciudad Real, un crecimiento exponencial que acaba que en el 2007 es 1.700.000 pasajeros lo que tiene de demanda, frente a los primeros 300.000 pasajeros que tenía previsto INECO y Renfe, que iba a tener la demanda. Se agolpan los WhatsApp, querido escolástico, claro, ¿no? Dice, ¿alguien me también podría explicar por qué la aplicación de Renfe para comprar billetes de AVE es tan mala? Tiene fallos a la hora de seleccionar fechas y trayectos. Yo creo que esto ya es aterrizar en la realidad y yo creo que este televidente nos pone. Bueno, pues déjame que te diga otra cosa más. Estamos hablando mucho de Dice, historia y este televidente nos hace aterrizar en la realidad para hablar del AVE actual y de los problemas que tiene ahora, que es donde tenemos que entrar. Otro dice... Que es muy distinto. Dice otro, y para luego ir contestando juntos, ¿no? Dice, quizá lo que está fallando son las llegadas del AVE con autobuses que conecten con diferentes puntos. Por ejemplo, en Puerto Llano no hay autobuses que comuniquen la estación con el polígono La Nava, coincidiendo con la llegada del tren. No tengo la más mínima duda, que no le falta razón al oyente y televidente. En Ciudad Real, por hacer un poco también de historia, la estación de ferrocarril inicialmente estaba en la Ronda de Ciruela y antes de la llegada del AVE se hizo una estación nueva de autobuses y se construyó justo al lado de donde estaba la estación de ferrocarril. La llegada del AVE y la nueva variante de Ciudad Real obliga a trasladarse el AVE a otro punto y la estación no siguió el paso del AVE para acercarse al ferrocarril. Y ahora tenemos que Ciudad Real tiene 2 estaciones, una de ferrocarril con el AVE en un punto de la ciudad y otra autobuses en otro punto, con lo cual la intermodalidad entre los 2 modos no existe. En Puerto Llano sucede 3/4 partes de lo mismo, no hay intermodalidad. Los viajeros... El nuevo plan que hay ahora mismo es trasladar la estación de autobuses junto a la estación del AVE. Claro, esa es una decisión inteligente. Esa es una de las cosas que no se han hecho durante todos estos años, que es adaptar los planes de ordenación de ambas ciudades al modo de transporte que permite el crecimiento de la ciudad.
Si la estación del AVE se pone al lado de la estación de autobuses, en este caso los autobuses al lado de la estación del AVE, permitirá la conectividad de todos los pueblos de la comarca, pero también de todos los pasajeros que vayan a trabajar, con el autobús urbano, lógicamente, que vayan a trabajar a otros puntos, como el complejo, polígono industrial de Nava, etcétera. Lleva toda la razón el televidente y oyente, y una vez más nos pone en el lugar que tenemos que estar, que es en el AVE de hoy día, no en el de la historia de hace 30 años, que a mí me es muy agradable contarla, pero creo que puede formar parte de otro momento. Muy barato, Os están entonces. contestando, dice, ¿de qué vale trasladar la estación de autobuses si no hay entendimiento entre los dos sistemas de comunicación? No hay entendimiento. Bueno, pero no quiere decir que no lo haya. Es decir, la ordenación territorial es una cosa, tienen que estar los dos modos juntos, y después la explotación conjunta es otra. Es decir, puede ambas empresas, tanto la del transporte de ferrocarril como la del transporte de carretera, pueden ponerse de acuerdo y establecer, en fin, un modelo. La gente sigue de transporte preguntando, como existe en Escolástico. Madrid, es decir. Sí, termina, que hay otra pregunta. No, te quiero decir cómo existe en Madrid. En Madrid llegas a la estación de Atocha, y una vez que llegas, con un abono de transporte de la Comunidad de Madrid, te puedes mover en todos los modos de transporte, que es cercanías, autobuses, metro, etcétera, ¿no? Dice otro señor que dice, este señor que sabe tanto del AVE, que nos diga por qué son tan caros los billetes. Bien. Bueno, yo creo que hay dos tipos de precios, ¿no? Hay dos tipos de precio. Hay uno para el AVE, que son lo que se llaman servicios comerciales, que nos pueden conectar con Barcelona, Málaga, otra vez, que tiene un precio que es el de mercado, porque ahí el Renfe compite con otros modos de transporte y va a su riesgo y ventura a la explotación, y entonces marca los precios necesarios para ello y para la subsistencia del modo, ¿no? Y para poder competir, lógicamente. Y luego está el otro AVE, que es el que conocemos como servicio público, que ahí quien paga la diferencia entre la explotación y el coste real del servicio es el Ministerio de Transporte, que es el AVAN. Y ahí los precios, hay un precio para los viajeros recurrentes y frecuentes, que es muy barato, que es el abono, donde el viaje puede estar al año o al mes, perdón, del orden de unos 650 a 700 euros el abono, que te permite hacer entre 45 y 50 viajes, con lo cual el precio del viaje está saliendo no más allá de los 15 euros, ¿no? Entre 12 y 15 euros. Y luego otro tipo de transporte, otro tipo de billetes para viajeros individuales o de otro modelo, por motivo de negocio, por motivo familiar, etcétera, donde el precio ya es algo más caro, aunque siempre hay descuentos. Es verdad que hoy, y no sé si hacerlo ahora o un poco más adelante, el precio, incluso el del abono, resulta caro para muchos de los muchos de los trabajadores, de los usuarios. Porque aunque 700 euros sea un precio barato cuando realizas 50 viajes en el mes, 700 euros hoy es mucho dinero para una persona que ha encontrado su salida laboral en Madrid y es mileurista. Sin duda. Porque la reforma laboral hace que los sueldos hoy día sean más bien escasos. Es decir, posiblemente una persona no pueda acceder a sueldos, sobre todo los jóvenes universitarios que acaban su formación y se tienen que marchar a Madrid a trabajar. Los primeros trabajos no ganan más de 1.200, 1.100, 1.200 euros. Si se tienen que gastar 700 en el modo de transporte... No viven. Y demás, no pueden vivir. Entonces, sí es posible que haya que reivindicar en un momento determinado que el abono de transporte tenga que tener condiciones distintas para evitar que muchos ciudadanos se desarraiguen, porque todos esos jóvenes universitarios nuevos que han encontrado su trabajo en Madrid, cuando se van a trabajar por primera vez a Madrid en el AVE, lógicamente se quedan a vivir en Madrid si el precio para volver a casa por la tarde es caro y si no tienen frecuencias suficientes. Entonces yo creo que hoy día de las cosas que hay que buscar es un buen servicio, tanto de frecuencias como de precios, para evitar el desarraigo de toda esta gente joven. Mariano Rodríguez. Yo sí me gustaría preguntarle a mi compañero que con la apertura
al AVE de la competencia, al low cost, al tren ahora que está de moda ahora. ¿Tú qué piensas? ¿Piensas que eso puede afectar a la competencia de que el AVE baje los precios? Sin lugar a dudas, no tengo la más mínima duda. Cuando hay competencia, siempre hay mejor servicio y mejores precios. O sea, cuando una empresa trabaja en régimen de monopolio, establece los precios y las condiciones del servicio, ¿no? Cuando tienes que competir para sobrevivir, vas a tener que mejorar la calidad del servicio y además, si tu competidor es más barato, tú vas a tener que competir también en los precios y bajarlos. Entonces, no tengo duda de ello. La llegada del bajo coste, que en este momento todavía no pasa por Puertollano, es decir, ayer leía unas declaraciones del alcalde de Puertollano pidiéndole a un dirigente de Renfe precisamente que tenga en cuenta que cuando pase por Puertollano se establezcan paradas. El tren turístico. Y ¿no? el tren turístico, ambas cosas, le hablaba de las dos Sí. cosas, de los trenes turísticos con el AVE y del tren de bajo coste, ¿no? Hoy por hoy los trenes de bajo coste solo circulan entre Madrid y Barcelona y en esta semana que han empezado a circular también a Valencia. Lo hacen lógicamente en horas que no sean horas punta, donde hay viajeros que por necesidades están más cautivos, sino en aquellas horas que lógicamente permite atraer otro tipo de demanda por el precio, ¿no? Y yo creo que el bajo coste y la competencia de Renfe con italianos y franceses en este caso va a mejorar considerablemente los viajes en alta velocidad al resto de puntos de España. Distinguiendo, como decía al principio, que no tiene nada que ver el AVE con los servicios AVAN que nos llevan hasta Madrid, que son un servicio público, un servicio de transportes del Ministerio, como puedan ser y que están regulados como puedan estar regulados el mismo autobús que va de Puertollano a Toledo. Están en un régimen, uno de carretera, otro de ferrocarril, pero regulados, uno por la Comunidad Autónoma y otro por el Ministerio de Transporte. Pero el resto del AVE, que es libre, sin lugar a dudas, la competencia mejorará los servicios y los precios. Y te has adelantado permitirá... porque hay un ciudadano que dice sería interesante para el AVE un sistema de venta como el de las aerolíneas, con diferentes precios según cuánto se compren, para conseguir que los trenes vayan siempre llenos. Bueno, en Renfe ya han empezado a hacerlo, ya han empezado a hacer un sistema de venta anticipada en el cual puedes, en función al tiempo, puedes obtener mejores precios, ¿no? Al tiempo de compra. Incluso después puedes ir eligiendo que tu billete, si es básico, tenga un precio, y si vas añadiéndole mejoras por el asiento, por el catering o por otras cosas, pues no solo de la clase, lógicamente te va a ir costando más. Ya se ha empezado y acabará siendo un sistema muy parecido. Manuel Tabas. Vamos a ver. Lo que puede valer un precio de los billetes se determina en función del cliente y en función de la compañía. Aquí existe un sistema que supongo que tú lo conocerás, que es el sistema de Revenue Management, que es gestión de ingresos. Es decir, va a depender de la hora a la que circula el tren, del grado de ocupación que tiene ese tren y de la antelación de la compra del billete. Indudablemente, los 3 días anteriores a la compra del billete, el billete siempre te va a resultar más caro. Pero es que nosotros, a finales de diciembre de 2020, se liberalizó el transporte por ferrocarril. Y entonces entraron las empresas, entró la francesa, la SFNT, me parece, y sacó el OIGO. El OIGO es un tren que cuesta 9 euros. Y Renfe contraatacó y sacó el ASLO, alta velocidad para todo, que también a precios asequibles. Indudablemente no sé, porque yo ahora mismo no cojo trenes, si esos trenes están ya operativos, si esos trenes circulan para nosotros o no, pero son precios muy competitivos que se pueden utilizar. ¿Cuál es el problema? Que es modalidad única, ahí no hay ni primera, ni segunda, ni tercera, y no tienes cafetería. Lo más que tiene una máquina expendedora para tomarte el café si quieres. Esa es la única diferencia que tiene. Pero por lo demás son precios muy asequibles. Manuel Alarcos. No es una pregunta para nuestro compañero escolástico. Bueno, aunque no tiene nada que ver con el AVE, pero a ver si nos puedes contar algo del tren turístico a Campo de Gritana. Y luego, pues, decirte sobre el AVE, que yo recuerdo que a lo primero siempre se decía Madrid, Andalucía por las Atortas. Y entonces, pues parece ser que estaba previsto en las Atortas hacer una infraestructura
de reparación de vagones y reparación de hábitat. Corrígeme si estoy equivocado. Y también fue otra cosa que se quedó en la nada, desgraciadamente, para los naturales de Brazatortas y para la zona de Puerto Llano, lógicamente. Sí, bueno, muy interesante esta última pregunta de Brazatortas, ¿no? En el año 92, previo al 92, uno de los planes que había era que la conexión de Portugal pudiera incluso darse a través de Brazatortas, ¿no? Con un intercambiador. Se llegó a establecer muy cercano a Brazatortas, incluso una terminal, no sé si alguien la recuerda de los más mayores también, una estructura de hierro grande y demás para ello y demás, ¿no? En aquel momento estaba previsto que la conexión del AVE, una vez llegada aquí, camino de Sevilla, pudiera continuar en línea recta hacia Portugal. Ese era un modelo. Después la planificación de los siguientes planes de transporte a nivel nacional e internacional, aquello lo modificaron, ¿no? Y el AVE a Portugal, todos sabemos que cambió su trazado y pasó por la parte de... bueno, pasará, porque todavía no está hecho, ¿no? Pasará por Toledo, posiblemente, en una nueva estación que tenga en un trazado y después por Talavera, camino de Lisboa, ¿no? Bien, es verdad que nunca a los portugueses les interesó excesivamente la conexión de Lisboa con Madrid, esto hay que decirlo, ¿eh? Los portugueses buscaban su conexión de alta velocidad para salir ellos directamente hacia Europa. La comunicación sur-norte de Lisboa hacia Oporto y poder continuar, por lo que hemos conocido siempre como Ruta de la Plata, poder continuar hacia Europa. Ellos siempre tenían más interés ahí que en la conexión vía Madrid, ¿no? Pero Brazatortas hoy se vuelve a estar de moda porque los ciudadanos de Extremadura están reivindicando que esta línea de ferrocarril que va desde Puerto Llano hasta Extremadura no quede exclusivamente para mercancías en el futuro y pueda ser utilizada también para pasajeros que, con un intercambiador a la altura de Brazatortas o a la altura de Puerto Llano, podrían conectar con el AVE para dirigirse a muchos otros puntos del país sin necesidad de llegar hasta Madrid, porque hay toda una zona de moda en los últimos días, como es Villanueva, Don Benito, etcétera, que acaba de convertirse en la tercera ciudad de Extremadura, que ven en el ferrocarril por esta línea una parte muy importante, ¿no?, de salida. Quizás esto todavía está muy poco en medios de comunicación y empresa, pero sí que hay un movimiento para poder utilizar esta salida natural de las comarcas extremeñas por Puerto Llano hacia otros puntos de España. Lo único, dice otro WhatsApp, lo único que le falta al AVE es que las personas que trabajan en él sean más amables. Eso pasa en todos los sitios, ¿verdad? ¿Me puedes contestar a la segunda pregunta que te he hecho? El tren turístico de Sí, Cristana, que sí. nos puede contar eso. Sí, ahora mismo. De Cristana y de Puerto Llano, de las dos cosas podemos hablar. Bueno, a ver, con relación al WhatsApp que dice, el AVE también cambió muchas cosas en Renfe, ¿no? Rompió lanzas y tengo que reconocer que el personal de Renfe, que era un personal de muchos años de servicio en la compañía y donde lo que había eran usuarios, con el AVE empieza a cambiar el concepto y en Renfe empiezan a aparecer los clientes, ¿eh? Es decir, la llegada del AVE hace que se pierdan usuarios y se ganen clientes, ¿no? Y hubo una gran transformación cultural en parte del personal. Pero bien es verdad que al final, cuando se está de cara al público y es tan repetitivo y durante tantos años, pues posiblemente la atención algunas veces no sea la adecuada. Yo lo lamento si en algún momento no puede haber, no hay una atención perfecta, pero el AVE también ha transformado culturalmente al propio ferroviario, al propio trabajador de la casa. Y contestando a mi querido compañero sobre el tren turístico de Cristana, este es un tren específico para Cristana, que partirá de Madrid los sábados. Ya el convenio se ha firmado entre Renfe y el alcalde de la localidad, Santiago Martín Lázaro, para que determinados sábados del año, en un tren teatralizado, se pueda visitar la ciudad de Cristana y hacer una ruta por Los Molinos. El paquete lleva incluido desde el billete de tren, pasando por la entrada a los molinos de viento, a los que están musealizados y a los que no, la teatralización del tren y una visita
por la ciudad y, bueno, yo creo que será un éxito. No será en alta velocidad, porque como es lógico, a Cristana no alta velocidad, es en un modelo de tren de carácter regional, similar a los que van a Sigüenza, que ya hay también trenes turísticos, y este se llama Tren de los Molinos, ¿no? Y comenzará a circular de manera inmediata. Yo creo que en el mes de mayo sale el primer tren y los billetes están a punto de salir a la venta. Pero, enlazando con esta pregunta, también Puerto Llano tendrá tren turístico posiblemente, ¿no? Porque el alcalde y Renfe están trabajando, lo anunciaba él ayer, no estoy dando ninguna primicia, lo anunciaba el propio alcalde ayer, están trabajando. Y lo hemos dado en IMAX Televisión y Onda Cero. Está trabajando en un proyecto de tren turístico para clientes que vengan en las mismas lanzaderas que van diariamente a Madrid y que el sábado se pueda aprovechar, que es una de las cosas que no tiene sentido que no se hubiera aprovechado hasta ahora, y que los sábados se pueda aprovechar para que gente de Madrid venga con precios asequibles hasta Puerto Llano a visitar el Museo de Cristina García Rodero, visitar el Museo de la Minería, si se vuelve a abrir, hacer rutas naturales por el Valle de Alcudia, pero también no se nos tiene que olvidar que Puerto Llano es la puerta de entrada de toda la comarca. Y a Puerto Llano pueden llegar también muchos clientes si se sabe hacer el transfer adecuado para que desde Puerto Llano vayan a Almadén, vean la mina y vuelvan a Puerto Llano a pernoctar y al día siguiente se marchen a Madrid con viajes de fin de semana. Es decir, hay muchas actividades turísticas que Puerto Llano puede aprovechar para ello. Que dice: a mí como comerciante me perjudica el AVE porque la gente de Puerto Llano y Ciudad Real se va los fines de semana a comprar al Corte Inglés o a primar en Madrid. Pues no será muy caro el tren, ¿no? Bien, es posible que haya personas que, lógicamente, al tener un medio de transporte así, pues lo mismo van a ver una obra de teatro que pueden ir a comprar al primar, ¿no? Pero también ese comerciante yo le diría qué otras ventajas del punto de vista cuantitativo y cualitativo tiene la ciudad con relación al AVE. Desde el punto de vista cuantitativo también son muchas las personas que trabajando en Madrid residen aquí y el salario que tienen en Madrid se lo gastan después en Puerto Llano, en ir todos los días a la compra o en hacer cualquier otra gestión. Pero también Puerto Llano tiene unas mejoras cualitativas importantes, por ejemplo, desde el punto de vista de la sanidad. Muchos profesionales médicos no estarían en Puerto Llano ejerciendo si no tuvieran la posibilidad del AVE de ir y venir todos los días, porque se quedarían, o de Córdoba, que también vienen, ¿no? Eso hablando desde el punto de vista de la sanidad. Luego hay ciudades como Ciudad Real que se benefician tremendamente, no solo también de estos factores cualitativos y cuantitativos, sino también de la propia universidad. La Universidad de Ciudad Real, si no tuviera el AVE a la disposición que tiene para la mayor parte de catedráticos y profesores, posiblemente no hubiera podido tener el nivel de calidad que tiene. Es decir, el AVE ha aportado mejoras cualitativas a la ciudad y mejoras cuantitativas también, aunque algunos se pueda ir a comprar o a ver una función de teatro. Siempre alguien pierde con el progreso. Si es el secreto está en cómo tenemos que seguir utilizando el AVE en los próximos años para seguir ganando viajeros y seguir ganando competitividad tanto una ciudad como otra. Los ayuntamientos tienen que planificarse y ordenarse para poder atraer al AVE muchos más viajeros que son los que van a venir a las ciudades. Hay un televidente que contesta al otro televidente, el que hablaba de que lógicamente la gente se va a comprar a Madrid. Dice: si el comercio de Puerto Llano, también es comerciante, pusieran los precios al mismo nivel que Madrid, mucha gente compraría aquí y se ahorraría el viaje. Se contestan unos a otros y también lo decimos, ¿no? Hay otro tema que dice: es que este está teniendo mucho éxito, lo del AVE, ya ve usted, don Escolástico. Dice: cuando tienes que coger, esto lo corroboro yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice este señor, cuando tienes que coger el AVE en Puerto Llano resulta que no hay arco de detención, con lo cual tienes que quitarte el abrigo, sobre todo en invierno, lo que te obliga no solo a retrasar el acceso, sino que además a coger frío, porque te obliga a desnudarte prácticamente. Eso lo corroboro yo y a mí me desagrada muchísimo, lo digo también, ¿no? Pero está ocurriendo, don Escolástico, y después va Manuel. Sí, bueno, lo del arco de detección o de detector lo desconozco en este momento, de metales lo desconozco. No obstante, bueno, lo más desagradable es el aeropuerto. Cuando vas, te tienes que quitar el cinturón, los zapatos, todo. Yo creo que en el AVE es una seguridad un tanto light. Dice que, por ejemplo, en Ciudad Real no hay que hacerlo y en Madrid tampoco, ¿no? Es decir, ¿por qué en Puerto Llano hay que quitarse? Bueno, pues posiblemente hay que desnudarse. Sea un punto de mejora para la atención a los clientes que tenga que tener la empresa. Manuel. En relación a los enlaces España-Portugal.
yo pienso como español que conozco Portugal muy bien, pues yo tanteé esto en su día con los portugueses desde Braga hacia Tui. Y en aquellos años, yo no sé si ahora, pero en aquellos años no estaban demasiado interesados en el AVE hasta Tui, porque ellos tienen muy buena comunicación por la autopista del Atlántico, muy buena comunicación. Sin embargo, aquellos portugueses que están alrededor desde Oporto, bueno, desde toda la zona de Lisboa hasta Braga y Oporto y toda esa zona, sí que estaban interesados en el AVE a través de Badajoz. Aunque no es una cosa muy prioritaria en los portugueses, no sé por qué. No sé por qué, porque eso sería buenísimo para ambas naciones, tanto España como Portugal. Y yo soy de los españoles que piensan que la colaboración entre España y Portugal tiene que ser la máxima posible para en un futuro, si es posible, crear una federación ibérica. Dígaselo usted al partido Iber de Puerto Llano y verás cómo está de acuerdo con usted. A ver, Mariano Rodríguez. Yo sí me gustaría, si tiene alguna información escolástico sobre el eje famoso, el eje 16 del transporte que venía desde Sine a Badajoz hasta Puerto Llano, que si se había olvidado o todavía queda algo o solamente se apuesta ya por el eje mediterráneo. ¿Y el trenillo? Y ya aprovechamos para otra pregunta y ya vamos cerrando. Dice, le contestan al señor escolástico: en el aeropuerto, cuando se desnuda uno, pues se hace en un recinto cerrado. En Puerto Llano, a las 6 de la mañana hace mucho frío en la estación. Y por último, ya vuelven a insistir en que Renfe tiene que revisar la APP porque funciona francamente mal. Bueno, lo de la APP, estoy de acuerdo. La página web algunas veces es un martirio, ¿no? Poder obtener billetes de ello, ¿no? Es complicado, es difícil algunas veces obtener billetes a través de la página web. Y creo que se hizo una mejora recientemente, hace un año y pico, pero no ha tenido éxito y creo que la compañía está intentando volver a lanzar una nueva modificación sobre la misma que la haga mucho más asequible, porque hoy día el comercio digital y comprar a través del comercio digital es realmente fácil, entonces no hay por qué complicar las cosas. Algunas veces desde las empresas públicas se cuida mucho el fraude, que es por lo que hay tantas medidas de seguridad en torno a la página web para evitar que alguien pueda hacer fraude en un momento determinado, ¿no? Y no malversar, lógicamente no, que es dinero público el de la compañía. Pero esas medidas antifraude complican enormemente la vida de los ciudadanos. Creo que hay que ponderar ambas cosas y no le falta razón. Con relación a lo que decía el compañero de Portugal, de lo que le interesa a los portugueses, hay un momento cuando viene la crisis económica en el 2012, que es cuando está la oportunidad de hacer el AVE de Madrid a Lisboa pasando por Talavera. Lógicamente se restringen fondos en toda Europa, ¿no? Y los pocos fondos que llegan, los portugueses prefieren utilizarlos para su alta velocidad interna, para comunicar sus grandes poblaciones internamente dentro de su país. Lo que menos les interesa es salir hacia afuera, ¿no? Y después, lógicamente, a ellos la parte de Madrid siempre consideraban que le beneficiaba más a Madrid, desde Madrid hasta frontera, que había muchos más kilómetros para poder llegar el AVE hasta Badajoz y demás, que a ellos como tal, por el tráfico que tienen entre Madrid y Lisboa, ¿no? Porque ya tienen aviones, hay una línea directa Madrid-Lisboa de los aeropuertos y también había trenes nocturnos que iban en ello. Entonces tampoco prestaron nunca un gran interés, pero creo que desde el punto de vista del territorio, la relación Madrid-Lisboa por ferrocarril de alta velocidad, no solo por lo importante que es para esta región, y que me consta que el presidente Page está trabajando por ello junto con el alcalde de Toledo de manera tan fuerte como lo trabajaron en su día, la alcaldesa, perdón, tan fuerte como lo hicieron en su día Lorenzo y José María Barreda y el presidente Bono, que estaban cuando en el 92 llegó el AVE, que ahora lo están haciendo para que el AVE llegue de Madrid a Toledo, que no quede Toledo nuevamente descolgado y de Toledo poder continuar hasta Badajoz para llegar, incluida Talavera de la Reina, como es lógico, ¿no? Siguen hablando de que la APP da pena, que no se pueden sacar los billetes a través de ella. Pues
Pues es una pena que un servicio como el AVE, terminamos, un servicio digital, lo pueda, terminamos le pueda ser un borrón. con una pregunta. Futuro del AVE, Manuel Tabas. Hombre, yo creo y espero que sea positivo, sobre todo para nosotros nos ha beneficiado enormemente y creo que seguirá siendo. Y con los nuevos trenes que quieren poner y demás a precios baratos, yo creo que va a ser muy factible poder ir y venir, y el tren turístico del que habla Escolástico, pues para a nosotros y a esos comerciantes les beneficiaría un montón. Escolástico, presente y futuro del AVE. Bueno, yo creo que el presente es importante en este momento, ya lo es desde hace 30 años que está en la provincia y en estas ciudades, y yo al futuro, para los próximos 50 años, lo que le pido es que haya una nueva planificación para evitar el desarraigo de las personas que pueden beneficiarse de este modo de transporte. Que lógicamente se tengan en cuenta en los servicios públicos cuáles son las capacidades económicas para poder evitar que nuestros jóvenes que hemos formado en la universidad en Ciudad Real se tengan que marchar a Madrid porque los precios no le permiten tener. Lógicamente, eso no es eso que es tan fácil decirlo, como yo lo digo aquí, luego no es fácil articularlo, no es tan fácil, pero sí que hay que buscar fórmulas que permitan y eviten el desarraigo, porque si tenemos el medio de transporte no se puede permitir que nuestros jóvenes se sigan quedando a vivir en Madrid teniendo un modo de transporte como el que tenemos. Manuel, presente y futuro del AVE. Pues el presente es bueno, el futuro debe de ser muchísimo mejor y debemos de potenciar al máximo este medio de transporte porque es un medio de transporte ágil y lo único que queda es pues abaratarlo lo más posible para ponerlo al alcance de los ciudadanos, lo más posible también, lógicamente. Mariano Rodríguez, presente y futuro del AVE. Yo creo que será muy positivo y yo creo que España abandera sobre todo la alta velocidad y tener en cuenta, como acaba de decir Escolástico, sobre todo a las personas, el desarraigo diario de que ellos vayan y vuelvan, puedan volver a su destino. Me mandan un WhatsApp que no vamos a tratar, lo voy a leer una parte nada más, pero que no vamos a tratar porque no es el tema de hoy. Dice que deberíamos tratar o hablar de por qué se prohíbe la cría y repoblación de especies autóctonas como el faisán. Bueno, entiéndame, hoy no toca esto, pero en un futuro próximo, sí, quizá por eso, porque es un ave, pero es otro tipo de ave. Señoras y señores, volvemos tan solo dentro de unos minutos con otro nuevo tema. Gracias por su atención y hasta luego. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, seguimos de nuevo con ustedes en esta segunda parte de la Tertulia Ciudadana. Estamos en directo, lo recuerdo, en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. La Comisión Europea, y voy a empezar por Mariano Rodríguez, la Comisión Europea reconoce la energía nuclear y el gas como verdes, al menos hasta el año 2045. Por eso voy a preguntar, ¿qué interés tiene Europa en esta clasificación? ¿Es cierto que tanto la energía nuclear como el gas, al ser bajas en emisión de carbono y no haber otras alternativas, son el motivo de la consideración como verde? España está en contra, eso ya se ha publicado, y en esta situación, ¿cómo vamos a nutrirnos, salvo pagando la energía más cara que en ningún otro país? ¿Y por qué España apoyó las centrales nucleares y ahora las detesta, siendo un país deficitario en energía? Don Mariano Rodríguez. Bueno, pues Julián, una breve introducción que, como hablaste en la primera pregunta, que qué interés tiene Europa en esta clasificación. La Comisión Europea ha aprobado hace 3 semanas el acto delegado del complemento final sobre la taxonomía de actividades sostenibles, con el que se cataloga al gas y las nucleares como energías sostenibles para la transición ecológica hasta el 2045.
Una decisión que la Comisión Europea, motivada exclusivamente por intereses empresariales de algunos países miembros, entre ellos dos, como son Francia y Alemania, que conlleva romper con la senda del progreso tecnológico y democratización de energías que se había iniciado. Pero una vez que la Unión Europea ha decidido incorporar a la energía nuclear y al gas como fuente de energía candidata a acceder a ayudas a las inversiones verdes por su papel en la lucha contra el cambio climático, vamos a oír muchas voces reivindicando el papel de la energía nuclear. Aunque la postura del Gobierno de España sigue siendo aprobar por las renovables, pero la pregunta, ¿qué argumentos manejan los que están a favor de las nucleares? Y ahora después te contesto. Manuel Alarcos. Bueno, pues yo tengo que decir que Castilla-La Mancha, desde Bono hasta nuestro actual presidente, pues siempre se han decantado por las energías renovables. Dicho esto, tengo que decir que, bueno, pues nos guste o no, nosotros compramos una enorme cantidad de energía nuclear a Francia y Francia, en comparación con nosotros, pues Francia tiene 58 reactores nucleares, 58. 58 centrales. No, 58 reactores o centrales. Bueno, si son centrales tienen más reactores nucleares, mientras que España tiene solamente 7. Nos guste o no, bueno, lo suyo es que apoyar las energías renovables, pero también lo suyo es poner estas energías renovables al alcance de los ciudadanos. Nos guste o no, estamos comprando mucha energía nuclear a Francia, muchísima. España tiene solamente 5 centrales nucleares y 7 reactores. Yo, por mi trabajo, conozco todas las centrales nucleares de España, todas. Las de Ascó, Valldelló, las de Trillo, todas. He estado en todas. Y puedo decir que las centrales nucleares españolas, en cuanto a seguridad, pues están al máximo. Bueno, la seguridad es enorme. Tanto en Ascó, como Valldelló, como Montillo, como en Almaraz, en todas ellas. Y bueno, ya a estas alturas de la vida, independientemente de la apuesta que España tiene hecha por las energías limpias y las energías renovables, a estas alturas de la vida pues ya es muy difícil pensar ni por asomo que se van a construir nuevas centrales nucleares de España. Eso es impensable. Seguiremos comprando energía nuclear a Francia, porque la necesitamos, y solo queda que se desarrolle al máximo las energías renovables, que es por lo que siempre se ha apostado aquí desde Castilla-La Mancha, por todos los políticos, especialmente por Bono y ahora por nuestro querido presidente Paje. Y bueno, pues eso es lo que hay y es lo que tenemos. Escolástico. No, el tema no es fácil. Yo no me siento como muy especialista para poder hablar de ello. Es verdad que en esta transición que tiene que tener las energías, las renovables no juegan todavía un papel decisivo, ¿no? Todavía se necesita de otras fuentes de energía para poder abastecer a la población. La política cero contaminación de la Unión Europea es lo que lleva a la declaración de la central de la energía nuclear y del gas como energía verde, ¿no? Para intentar cumplir con esa medida de emisiones cero. Pero me cuesta mucho trabajo entenderlo porque yo ya he pagado a lo largo de mi vida por cerrar las centrales, primero por hacerlas, después por cerrarlas, y ahora me vuelven a decir que hay que abrir otra vez las centrales nucleares desde Europa. La verdad es que cuesta trabajo entenderlo, cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Si en su día, cuando las centrales nucleares nos preocupaban los residuos, yo creo que hoy nos tienen que seguir preocupando los residuos. Nadie me puede decir a mí que los residuos que generan las centrales nucleares hoy día sean distintos a los que teníamos hace 30 años cuando estaban funcionando las centrales nucleares en España. Ni nadie me puede decir que el almacenamiento de esos residuos para el futuro y para próximas generaciones hoy esté resuelto y no lo estaba resuelto hace 30 años. Es que nadie lo dice. Lo único que me están diciendo es que las emisiones cero de la central nuclear es bueno.
frente a otras emisiones, lógicamente, que están permitiendo que suba la temperatura en el planeta, como puedan ser las derivadas de los combustibles fósiles, ¿no? Comprendo que hay que tener una transición hasta que pueda llegar la fusión, y que el hidrógeno pueda ser la fuente posiblemente de energía alternativa para el futuro, pero para eso pueden quedar décadas y décadas todavía de investigación, ¿no? Que estoy convencido que lo será y que las próximas generaciones lo verán. Pero a mí, en esta generación que me ha tocado vivir, ya viví en mi etapa de juventud el cierre de las centrales nucleares y ahora me resigno ya pagué por ellas y ahora me resigno a volver a pagar por abrirlas. Hay un WhatsApp que dice que España no utiliza las centrales nucleares, las cierra y sin embargo almacenamos la basura que viene de Europa. Manuel Tabas. Pues esa es la pregunta también, efectivamente. ¿Dónde van los residuos que genera Francia con los 50 y pico centrales o reactores operativos, como lo quiero llamar a eso? Indudablemente algún sitio. De hecho, yo recuerdo en el tiempo concejal que estuvo, hubo un pueblo de aquí de la provincia que quiso acoger los residuos que venían de Francia y demás y se montó también un follón impresionante. Pero, por cierto, a ese pueblo le daban un montón de millones y demás por acoger esos residuos. ¿El problema cuál es? Que la energía renovable, por supuesto, es el futuro y es lo mejor, porque es energía verde. Pero el problema que tenemos es que para que sean operativas se necesitan, según los expertos, 6 gigavatios de eso. Y ahora, actualmente, no dan más de 3 gigavatios. Por lo tanto, las nucleares todavía se necesitan que esté operativa. La Comunidad Valenciana, con Ximo Puig, lo que quiere es que todavía se renueve o se prorrogue durante 5 años más su central nuclear. Y es lógico y normal. Recordemos que nosotros, en los años 65, fuimos la 7ª potencia nuclear del mundo y la 9ª económica. Las centrales funcionaban. Hasta ahora, que sepamos, los únicos problemas que ha habido de centrales nucleares ha sido una en Japón y otro que ocurrió en Rusia. En Europa no ha habido ningún problema, pero es que el día que haya un problema, ¿qué más da que tengamos una central nosotros aquí si Francia tiene 58? El día que pegues un petardazo nos va a afectar indudablemente. La energía verde ahora mismo la quieren clasificar tanto en el gas como en el S por Francia y por Alemania. Una porque utiliza el gas y otra porque utiliza el otro tipo de energía. Y Europa, la Comisión Europea, como bien ha dicho, cambia la taxonomía, que es la clasificación de que tiene la energía, y ahora la llama verde, cuando siempre Europa lo que quería es descarbonizar. Y sin embargo ahora dicen que de carbono echan poco. En este WhatsApp le echan la culpa a Zapatero, que dicen que se las da de ecologista, ¿no? Porque dice Alemania sigue utilizando el carbón y la energía nuclear y Francia utiliza la energía térmica y la nuclear. Pero Zapatero quiso hacer caso a los ecologistas. Pero yo creo que para que la gente no entienda este cambio que ha tenido la Unión Europea ha sido sobre las dos países como son Alemania y como es Francia. O sea, Alemania tiene la moratoria y cerró sus centrales nucleares. Entonces Alemania ahora mismo depende, el 80% depende del gas. El 80% y el 20% no ha sido capaz de compensarlo con las renovables. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que Alemania durante el año 2021 ha tenido que poner en marcha centrales térmicas de ciclo combinado de carbón, con que a nosotros no nos permitieron, porque en España tuvimos que cerrar todas las centrales térmicas para compensar esa manera de producir corriente. Y Francia es al revés. Francia dispone del 80% de corriente, que es toda de centrales nucleares, y el 20% que sale de la renovable. Te están corrigiendo. Dicen que Alemania genera el 60% de su energía con el carbón. No. Ese señor que ha dicho el poeta habrá leído algo, pero Alemania ahora mismo el 80% lo hace con el gas natural que le viene de Rusia. El 80%. Por eso lo estamos viendo ahora mismo con el conflicto que hay, que Alemania no se pronuncia, porque Alemania depende, su vida de su industria depende del gas que viene de Rusia. Y claro, ¿qué es lo que pasa ahora mismo? Pues que en el compendio de la Unión Europea, Alemania y Francia son dos pesos pesados para poder decidir. ¿Qué es lo que pasa?
como por ejemplo como otros países. España no va a cambiar. España lo único que ha dicho es que el gobierno de España, yo voy a seguir apostando por las renovables. ¿Estáis de acuerdo con la decisión del gobierno español de no admitir la energía nuclear y el gas como verdes? ¿Estáis de acuerdo con eso, Manuel? Cuando la Comisión Europea te lo está admitiendo, pues es absurdo que nosotros nos pongamos en contra. Es más, España no ha dicho que no lo admite como verde, sino que se le haga una, en la taxonomía, como bien ha dicho Mariano, se haga una esta intermedia, pero no la quita. Lo único que sí pide es que a estos no se les dé dinero de los fondos públicos europeos para ese tipo de centrales. Pero vamos a ver, si es que no tenemos ningún problema con las centrales nucleares. Las centrales nucleares, haciéndolo en condiciones, son seguras. De hecho, es que en Europa no había ningún accidente de central nuclear. Aquí el problema es que cuando llegó el Partido Socialista al poder en el año 82, cambió los átomos por lo que era el carbón nacional y por lo que era el gas natural. Y ahora ni el carbón ni el gas natural están fuera de lo que es energía verde. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues traer el gas de Argelia y traer el petróleo de Rusia, o sea, de Rusia, de los países árabes. Y esa es nuestra dependencia económica. Una cosa que decías antes, que no es realmente así. Nosotros no almacenamos residuos de nadie, y menos de los franceses. Las centrales nucleares que se cierran, el reactor se queda en el sitio donde está y ahí se sella y se hace. Los residuos que se almacenan en el almacén al que hacías referencia son de baja intensidad. Son los procedentes de hospitales y similares, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver el almacenamiento de residuos procedentes de una central nuclear con un almacén de residuos radiactivos de baja intensidad procedentes de hospitales o de otros sitios. Pero eso como contestación a la afirmación que hiciste antes. Y después, con relación a la energía verde, yo creo que es energía verde en esa clasificación, porque con el concepto que tienen, pues lógicamente no hay emisiones de ningún tipo, pero es una energía verde que sigue siendo peligrosa para el futuro. O sea, es una energía verde peligrosa para el futuro, porque la central nuclear sigue estando ahí, el reactor sigue estando ahí y nadie ha resuelto cómo vamos a almacenar para las próximas generaciones precisamente eso. Posiblemente la Unión Europea tenía que estar dando también la alternativa o la solución a los residuos nucleares. Los alemanes, a los que somos mayores, y recordaremos aquellos trenes cuando iban con los residuos nucleares que salían de una central nuclear a otra, y cómo en Alemania eran capaces los verdes de detenerlos, y en España, que vivíamos aquella época también de pararse las centrales, aprendimos culturalmente, por lo menos, que las centrales podían ser un peligro para el futuro, para las próximas generaciones. Y sigo manteniendo esa clasificación para mí. Energía verde porque no contamina, pero peligrosa para las próximas generaciones. Dígale usted al señor Mariano que Alemania es el 10º país del mundo en el uso del carbón como generador de energía. Si yo no me aparto de ese telespectador que me estoy escuchando, que ya he leído, pero yo lo que le puedo decir que ahora mismo el problema que tiene Alemania es que el 80% es de gas que viene de Rusia. Hay otro WhatsApp que dice: teníamos en Puerto Llano una de las centrales más tecnológicas del mundo con ciclo combinado y decidieron cerrarla. Está hablando del Cogas. Manuel. Para contestar eso simplemente. Esto fue en el 2010. Otro pueblo manchego del PP pide el silo nuclear pese al no que se hacía. Es decir, que había pueblos que sí pedían convertirse en silos nucleares. No sé si sería, como tú dices, de baja intensidad o no, pero hubo pueblos manchegos, en este caso 2 pueblos, que sí pidieron albergar los silos de la esta. Esto fue en el 2010. Te lo digo porque me pilló de concejal, y me acuerdo que lo debatimos en pleno con la oposición de Izquierda Unida, que no quería que en ese pueblo se pusiera. Todavía no queda claro, dice otro, todavía no queda claro por qué se han cerrado el suministro de carbón cuando en otros países de Europa se sigue utilizando. Y habiendo carbón aquí, que por lo visto dicen que hay más carbón que... Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Es decir, la no utilización del carbón es por el tema de emisiones, ¿no? Pero que en Europa se sigue utilizando. La Unión Europea es la que marca el criterio en este caso, ¿no? Y nosotros somos aceptado, obedientes. claro, somos muy obedientes en ese sentido, ¿no? Entonces, mientras que podamos mantener
la demanda a través de renovables y de otro tipo de energías, como puedan ser hidroeléctricas o como pueda ser a través de las centrales combinadas de combustible o del propio gas, pues lógicamente mejor que el propio carbón, ¿no? Para utilizarlo. Yo creo que además el caso de Alemania que están diciendo es un caso que posiblemente en los próximos meses sigamos viendo que a lo mejor se produce alguna incongruencia. La guerra que en este momento se puede estar produciendo o no, que no sabemos si por lo menos el conflicto en Ucrania, lógicamente, y las medidas económicas que se están empezando a tomar para castigar a Rusia por la toma de estas dos regiones de Ucrania. Una de ellas es no poner en marcha el segundo gaseoducto más importante del mar, ¿no? del Báltico, que era el que iba a alimentar de gas a Alemania para ello. Y posiblemente tenga que seguir recurriendo a otras fuentes de energía porque no será suficiente. Tiene razón. Comprábamos carbón a Polonia, mientras que había aquí un yacimiento de carbón impresionante. El mismo carbón sería el de Polonia tan malo como el nuestro a nivel de emisiones, ¿no? Digo yo. Dice otro señor, tiene... competitividad, ¿no? Hay veces que extraer el carbón en una determinada cuenca y traerlo en barcos. Yo era en aquel momento director nacional de mercancías y traía el carbón desde Huelva hasta aquí, es decir, he traído trenes carboneros enteros. Es que era mucho más competitivo la extracción en otras cuencas y el transporte que hacerlo en la propia zona. Dice, tiene razón el señor González, porque los residuos no solo vienen de las centrales nucleares, sino también de los hospitales o laboratorios. Y otro dice, el Cambril en Córdoba es un típico caso de almacén nuclear que existe en Córdoba, bien cerquita. Manuel Alarcos. Bueno, pues yo estoy totalmente en contra del tema de las centrales nucleares, porque en su momento me manifesté en contra de esto. Entiendo perfectamente que estamos donde estamos. Es el momento de reivindicar aquello que ya no tiene solución, como es el cierre de Ecogas. Ecogas y La Sevillana, aquí en Puertollano, que eran dos industrias que además se abastecían directamente del coque que se produce en Resol, con lo cual, pues bien cerquita tenían la fuente de suministro. Salía de Resol a Ecogas y a La Sevillana. Y lo digo porque yo trabajaba allí, o sea, trabajaba en el coque, de manera que sé bien lo que estoy hablando. Y las dos cosas desaparecieron de aquí y ahora pues serían de mucha utilidad. En cuanto al otro, lógicamente, pues entiendo que las razones de la Comunidad Económica Europea, y bueno, pues yo no creo que se vuelvan a hacer en España más centrales nucleares, no lo creo. Y vuelvo a decir lo mismo de antes, apostar por el desarrollo máximo de las energías renovables y a ver cuándo es una realidad lo del hidrógeno verde para que vayamos hacia un futuro energético, que es lo que necesitamos. Ahora pues tenemos que aguantar con lo que hay. Dice otro WhatsApp, el mayor problema que tiene España son los ecologistas que están en contra del progreso. A ver quién torea. Bueno, yo no sería tan radical, ni mucho menos, ¿no? Creo que los ecologistas o los verdes, como los queramos llamar, tienen un papel importante en la sociedad, ¿no? Muy, muy importante también, ¿no? Y es de respetar su forma de pensar. Es verdad que hay en este momento que hay que hacer una transición. Porque a los ecologistas, que es donde quiero ir a parar, a los ecologistas no le falta razón y son los que nos han permitido concienciarnos a todo el planeta de que algo estamos haciendo mal, ¿no? Es decir, estamos castigando al planeta y nos está devolviendo muchas desgracias que todavía estamos a tiempo de corregir. No hay duda que la temperatura está subiendo y va a seguir creciendo, y si es así, el tiempo de vida que nos pueda quedar en él o que le vayamos a dejar a próximas generaciones lo estamos limitando nosotros cada vez más. Entonces, yo creo que el ecologista nos ha concienciado de ello. Después es verdad que las formas en un momento determinado han podido impedir algunas otras cosas, porque nada tiene que ser radical. Pero dicho eso, lo que sí es que entre
entre una situación y otra tiene que tener un periodo. Entre que las renovables sean 100% la fuente de energía o hasta encontrar una nueva fuente de energía con el hidrógeno en la fusión nuclear, no en la fisión, sino en la fusión nuclear, lógicamente tenemos que tener el periodo de transición. Las renovables no son suficientes, ¿no? Y ese periodo de transición yo creo que tiene que pasar por seguir apostando por invertir más en la renovable, y dentro de los combustibles fósiles, aquellos que sean menos contaminantes, como pueda ser el gas, si llegamos a un acuerdo con quien son los productores de gas o tienen el gas, ¿no? Si no se vuelve a convertir el gas en otro conflicto geopolítico a nivel internacional, como lo ha sido Oriente Próximo toda la vida. Ya lo es, porque el petróleo, las guerras en Oriente no eran por ningún otro motivo que no fuera por motivos económicos y por el petróleo. Hoy día eso va a suceder con el gas también, o está sucediendo, ¿no? Entonces creo que hay que seguir apostando por las renovables, hay que tener un periodo de transición apostando por combustibles fósiles los menos contaminantes posibles hasta poder encontrar o el 100% de renovable o otras fuentes igual de verdes. Viene un WhatsApp, aunque un poquito retrasado, porque hablaba del AVE, el tema del AVE anterior, y dice que el arco de seguridad en la estación de Puerto Llano es competencia de la empresa de seguridad contratada, no del AVE. Manuel Tabas. Solo añadir de que qué nos sirve que nosotros en España quitemos las centrales nucleares cuando en los 27 países que conforman la Unión Europea, 14 países tienen centrales nucleares. Es decir, más del doble de los países europeos. ¿De qué nos sirve no tener centrales nucleares cuando nosotros, del 70% que produce Francia, de sus 58 centrales, le estamos comprando la electricidad a ellos? Y solo digo un dato que da tanto Iberdrola como Endesa como Naturgy, que son las mayores empresas que tenemos aquí. Nos jugamos con el cierre de las centrales nucleares 15.000 millones de euros y una factura de la luz de más de 25.000 millones. ¿Nos podemos permitir eso? Dice otro que con la sequía actual, un día nublado y sin viento, vamos a tener la tormenta perfecta, puesto que se va a producir, al no tener centrales nucleares, un gran apagón. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar, porque yo creo que no lo vamos a solucionar esta mañana, ¿a que no? Desgraciadamente no lo vamos a solucionar. 30 segundos, Manuel. No, nada, pues por el tema del gas. Decía Escolástico que se va a liar. No, ya se ha liado. Ya la tenemos en Alemania con el tema del gasoducto y nosotros tenemos el problema derivado de la crisis con Marruecos del gas de Argelia, que lo estamos pagando más caro de lo que deberíamos. O sea, la guerra con el gas no se va a liar, ya está liada. Manuel Tabas, ¿realmente la energía nuclear y el gas son verdes? ¿Sí o no? Pues no son verdes, pero había que, porque de hecho en el 2021 la Comisión Europea los retiró como verdes, pero a instancia de Francia y Alemania, que tienen su peso específico, pues ahora son verdes. Hasta el año 2045. ¿Son verdes o no? Creo que no lo son, no. Creo que no lo son. No creo que en España se abran más centrales nucleares, ¿no? Se cerraron, son las que hay y no habrá más centrales nucleares. Manuel, ¿son verdes? Que no son verdes. Que no son verdes. Y don... Podrá decir lo que quiera, pero verdes no son. ¿Y don Mariano? Yo creo que con el cambio de que no es definitivo todavía, el único perjudicado, y no nos podemos olvidar, que va a ser España. O sea, las inversiones que venían en renovables, con hacer verde a las nucleares y al gas, España va a perder entre un 35 y un 40% de inversiones europeas en nucleares. Y eso sí que nos afecta de verdad. De todas maneras, tengo 30 segundos para decir, Julián, yo creo que, la población está muy concienciada porque el recibo de la luz cada vez es más caro, ¿no? Entonces, hablarle a la gente de nucleares y nucleares no cuando el recibo de la luz está subiendo, pero la nuclear abarataría el recibo. Claro, ese es el problema, porque la nuclear está también en Europa y el recibo de la luz está subiendo exactamente igual en Europa. Lo que creo es que Europa aquí sí que nos tiene que servir para marcar líneas estratégicas conjuntas de todos los países. No puede ser, como he dicho ya en otras ocasiones, que la unión económica sea exclusivamente monetaria o para el comercio. Creo que hay decisiones estratégicas en las grandes redes de comunicación, en las grandes redes de energía, las grandes redes de transporte, etcétera, que tienen que ser y partir desde la Unión Europea. Ella ha puesto la que es una energía verde,
ahora es la que lo ha dicho, pero también tiene que poner soluciones a cómo tratar esa energía verde. Don Manuel Tabas, muchísimas gracias. Gracias a ti y encantado de estar. Y además hoy he aprendido mucho del AVE de nuestro amigo Escolástico. Don Escolástico González, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Don Manuel Alarcos, muchas gracias. Pues gracias a IMAX Televisión y a todos los tertulianos. Y aquí siempre se aprende una tertulia, siempre. Don Mariano Rodríguez, muchas gracias. Un placer, como siempre. Y a ustedes, señoras y señores, como no puede ser de otra forma, dado que trabajamos para ustedes, muchísimas gracias por su atención, tanto a los oyentes, a los televidentes, como a las personas que nos han seguido y nos siguen por las redes sociales. Nos vamos con una canción que se llama El Tren. La canta Teresa Raval y no podía ser de otra forma. El Tren, y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Atención, atención, pasajeros al tren. El preso de la cigarra va a partir. No sé si yo les conté que la otra noche soñé que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren. Que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren. Era solo un gran vagón, muy cargado de ilusión. No paraba de reír al llegar a la estación. Chucu, 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 chucu. No sé si yo les conté que la otra noche soñé que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren. Que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren. Con mi máquina a vapor me fumaba hasta el carbón, rechinando mi canción bajo los rayos del sol. Chucu, 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 chucu. No sé si yo les conté que la otra noche soñé que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren. Que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren. Me saludan al pasar los rosales y el trigal y me espera un viejo andén con su abrazo más cordial. Chucu, chucu, chucu.